Bien, muy buenas tardes. eh, Tengan todas y todos ustedes. Nos encontramos reunidos a la distancia para llevar a cabo esta tertulia sobre la enseñanza del derecho constitucional y los derechos humanos. En esta ocasión, bueno, además bajo el auspicio de la editorial Porrúa, agradecemos mucho a las personas que se van conectando, a las personas que estarán pendientes de esta transmisión, no solamente en directo, sino además las que después puedan ingresar a la página de Facebook de la Biblioteca Jurídica Porrúa y puedan revisarla si es de su interés. Mi nombre es Jesús Soriano y su servidor, soy profesor investigador adscrito al Departamento de Derecho de la Universidad de Guanajuato y además, bueno, impartimos clases de derechos humanos, de derecho constitucional y de investigación jurídica en el Instituto de Estudios e Investigación Jurídica de Nicaragua, en la Escuela Judicial aquí del Estado y en el Instituto Estatal de Justicia Administrativa, así como actualmente también en la Universidad Iberoamericana León. Lo primero que me gustaría hacer es expresar nuestro agradecimiento a la editorial Porrúa, particularmente a Flor María Díaz Soto y a Jorge Andrea. Yo creo que lo compartimos todos los que nos hemos formado en el derecho en México. La Biblioteca Jurídica Porrúa, pues es indiscutiblemente uno de los grandes pilares de la enseñanza del derecho en nuestro país. Nos honra mucho esta invitación y también la misma me gustaría en este momento también hacerla extensiva al profesor doctor Manuel Vidaurri, nuestro amigo y además un precursor de la cultura jurídica en Iberoamérica y que además también está participando con la organización de estos espacios virtuales. Y por supuesto, es un gusto enorme compartir esta tertulia jurídica a la distancia con dos extraordinarias juristas, amigas que respeto y aprecio mucho. Me refiero a la doctora Irina Cervantes, quien además fue mi profesor en los estudios doctorales, y a mi amiga la doctora también Alina Nettel, con quien hemos trabajado diversos proyectos académicos. La enseñanza del derecho, amigas y amigos que nos escuchan, pues es un acto creativo que en todos los espacios del conocimiento requiere actualización, comprensión, pero particularmente en el caso del derecho, la enseñanza del mismo tiene responsabilidades que trascienden a la vida pública de manera directa o indirecta, solucionando conflictos, diseñando instituciones y en buena medida también incluso creando o formando valores que corresponden a una ética pública en el espacio, en el lugar en el que nosotros vivimos. En esta ocasión, el foro propuesto tiene que ver precisamente con la enseñanza en particular del derecho constitucional, de los derechos humanos y, por supuesto, también las relaciones que tienen con el derecho administrativo. En ese orden de ideas, hemos propuesto con las profesoras una metodología en la que primero estaríamos escuchando la intervención de la doctora Alina Nettel, posteriormente de la doctora Irina Cervantes, algunos comentarios de tu servidor respecto a estas dos participaciones, para después tener una última ronda de conclusiones en 3 minutos, de la doctora Alina Nettel, posteriormente de la doctora Irina Cervantes, teniendo además, esto es importante decirlo para quienes nos hacen el favor de escucharnos y vernos, un espacio para comentarios y preguntas que ustedes pueden ir escribiendo en este momento y que después nosotros leeríamos y atenderíamos en la medida del tiempo disponible, ¿no? Esta es una actividad que en total durará 60 minutos. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a escuchar la intervención de la doctora Alina del Carmen Nettel, quien es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, con mención doctor Europeus, máster en Derecho en Docencia Universitaria por el Profesorado Nobel de la Universidad también de Barcelona, máster en Derecho Administrativo y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid y también máster en Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la Universidad de Navarra. Ganadora de mención de
de mención honorífica otorgada con el Colegio de Abogados de Barcelona, el Premio Jurídico Ferrer Eguizábal sobre Derecho Administrativo, así como de la primer mención especial del 8º Premio para Trabajos de Estudio e Investigación sobre las Administraciones Públicas Iberoamericanas, convocado por el INAP. Coordinadora de las jornadas académicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, autora de diversas obras como Inactividad Administrativa y Derechos Humanos, un estudio de la omisión jurídicamente relevante, Obligación de resolver, Silencio administrativo y responsabilidad patrimonial por inactividad, una perspectiva de comparación entre el derecho español y mexicano, etcétera, entre muchos otros artículos, capítulos de libro y libros publicados. Ha sido ponente en congresos internacionales organizados en América Latina, Europa. Ha colaborado con el Grupo de Investigación Consolidado de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y el proyecto de investigación Derechos de la Ciudadanía, Libertad de Establecimiento y Circulación de Servicios de la Unión Europea. Ha sido becaria, postdoctoral en varias instituciones, investigadora en varios convenios con CONACYT y actualmente es investigadora nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y coordina los programas integrados de maestría y doctorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y es miembro del Cuerpo Académico Consolidado Derechos Humanos y Globalización. Entonces, si nos hiciera favor, doctora Alina, un espacio, si es tan amable, no mayor a 10 minutos, pues hablar sobre estos tópicos con los que ahora nos reunimos. Muchísimas gracias, doctor Soriano. Como siempre, un abrazo afectuoso. No hay más privilegio que trabajar con colegas que siempre motivan al cambio, a la transformación desde la universidad y que además no escatiman en apoyar a sus compañeros. Yo te agradezco mucho este momento y esta oportunidad. Y saludar también a la doctora Irina, que tan amablemente nos hemos encontrado por algunas partes de la República, y nos adiós, y que hemos coincidido en la Red Internacional de Posgrados en Derecho ya hace algunos años. Siempre ha sido nuestra vocación la formación, ¿verdad, compañeros? Creo que eso aquí nos congrega. Claro. La formación en derechos humanos. Por supuesto, también agradecer a la editorial Porrúa que nos hace el favor de ayudarnos con esta forma de divulgación del conocimiento pedagógico, pero también jurídico, evidentemente, y que es tan importante que llegue a la mayor cantidad posible de personas. Y al doctor Vidaurri y el compañero Andrea y todas las personas que nos hicieron favor en la editorial de apoyar con estas pruebas y transmisión, y ahora la transmisión. Bien. Pues miren, cuando el doctor Soriano me hace favor de invitarme, pues sinceramente me motiva poder compartir desde el derecho administrativo la visión y el reto que significa formar en derechos humanos. ¿Por qué en derechos humanos? Bueno, el ejercicio del poder público, uno de ellos a través del poder ejecutivo, entiéndase las administraciones públicas como personificación jurídica, ha sido tradicionalmente abordado por alguna cantidad de digamos, profesores de corte dogmático, como una forma de régimen jurídico que explica el ejercicio del poder y que arroga prerrogativas a la administración, pues justamente por esta relación de suprasubordinación que naturalmente existe entre los particulares y la administración, entre el poder público, particularmente la administración pública, como les comentaba. Y esto, bueno, ha sido así también porque es parte de una radiografía propia del siglo XX, en donde es necesario el ejercicio de las facultades desde una perspectiva apropiada de las administraciones, de la autoridad, porque, bueno, pues porque lo público se protege y lo colectivo se construye desde la administración, desde el poder. Ahora, sin embargo, primero, pues, ahí iría yo sobre la segunda vertiente, acercándome a la segunda vertiente de lo que les quería compartir. Por una parte, pues ya son 10 años y están de manteles largos los derechos humanos, ¿no? Tenemos 10 años ya de una reforma constitucional, o casi 10 años de una reforma constitucional que que ha apostado por que hemos querido entender una apuesta por un cambio de paradigma, pero un cambio de paradigma no sucede sobre el papel, sino sucede sobre la forma en que observamos todos los que estamos involucrados. Observamos y damos por sentado algo, todos los que estamos involucrados. Y eso significa ciudadanos particulares, entiéndase,
gobernados, administraciones, poder legislativo, poder judicial. Y los operadores, el foro jurídico, ¿no? Evidentemente. Todos estamos involucrados en poder ver de una manera distinta el ejercicio del poder público respecto del respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Y eso se gesta generacionalmente. De hecho, una vertiente para conseguir este cambio generacional es justamente la enseñanza del derecho administrativo. Además, por supuesto, la otra perspectiva muy interesante, desde mi perspectiva cuando menos, es esto que el Fritz Werner, ¿no?, ya decía en Alemania desde hace muchos años: el derecho administrativo es derecho constitucional concretizado. ¿Por qué? Bueno, pues una de las primeras lecciones en los fundamentos de derecho administrativo es explicar la división de poderes para ir identificando cómo personificamos a uno de estos poderes en un organismo de derecho público, ¿no? Dotado de su propio régimen exorbitante de derecho público, decía el maestro García de Enterría, y para explicar que no es ni un limbo de ejercicio político obscurecido a intereses mediáticos, ni es en estricto sentido solamente una aplicación mecánica, técnica jurídica, de organización administrativa. Es algo mucho más rico que todo ello, y sobre todo, a efecto de tutela de derechos humanos, evidentemente, pues lo más importante es esa perspectiva de una administración pública que, consciente del ejercicio de sus competencias, lo hace en perspectiva de tutela de los intereses individuales, que después serán y formarán parte de los intereses generales, que esa es su principal encomienda. El cambio de formas de gestión pública impacta en el derecho administrativo, tan solo, por ejemplo, con pensar cómo hemos transitado de este sujeto pasivo del verbo gobernar o sujeto pasivo del verbo administrar a hablar de ciudadano. No todo el mundo está muy dispuesto a hablar de ciudadano en derecho administrativo. Habitualmente pensamos que es tema de derecho electoral, por ejemplo, ¿no? Y que porque tiene una vertiente política. Claro que lo es, siempre lo ha sido, pero también en el derecho administrativo podemos empezar a apropiarlo a la luz de la Constitución y de la idea de ciudadanía, pero también a la luz de la idea de que es un individuo sujeto de obligaciones y cargas, pero también de derechos y de capacidades de reacción frente al poder público. Bueno, enseñar derecho administrativo desde esta perspectiva es un privilegio. Yo lo agradezco mucho. Que me haya tocado vivir esta época. A lo mejor yo, bueno, no se me nota mucho, pero con 42 años, pues me tocó formarme en una época en donde no era propio, no era normal hablarles a los compañeros estudiantes de conflictos cognitivos, ¿no? No, era una idea de pedagogía conductista, natural, la transmisión del conocimiento. Bueno, nosotros nos toca desde otra teoría pedagógica, más nuestro reto de derechos humanos, explicarle a los compañeros que tenemos que romper la barrera de lo que damos por sentado inquebrantable, romper la frontera del dogmatismo racionalista para abonar al camino del derecho desde una construcción en donde el individuo se sobrepone a las instituciones y que el propio sistema acoge que esto suceda así. Es decir, es el propio sistema el que sobrepone al individuo sobre aspectos técnicos, jurídicos, y que entonces el que podamos evaluar la validez de una norma a la luz de la Constitución o a la luz de una norma supraconstitucional bajo los sistemas regionales de protección de derechos humanos, pues es una cosa que yo no tuve la oportunidad, que lo venimos a aprender ya mayores, creo yo, mi generación. Y es un auténtico privilegio poder estar esta tarde aquí, compartir con ustedes la tertulia y que, bueno, un administrativista tiene esta perspectiva y que seguramente un constitucionalista tiene también su propia perspectiva, pero que nos comunicamos, ¿no? A veces, ya con esto creo que iría consumiendo mis 10 minutos. En clase a veces les digo, bueno, miren, compañeros, los constitucionalistas ven por la parte dogmática y la parte orgánica del Estado y diseñan aquella forma de Estado en la que queremos desenvolvernos.
cómo nos organizamos, políticamente hablando, jurídicamente hablando, y cómo deseamos que sea nuestra sociedad, ¿no? Los valores de la sociedad, todas esas cosas las hacen muy bonitas, las escriben los constitucionalistas. Y luego resulta que nos toca a los administrativistas averiguar cómo se consigue eso. Y desde muchas perspectivas, ¿no? Tanto de derechos humanos, por supuesto, llevar el agua, la luz, la educación, la salud y los estándares de actuación administrativa. Eso, ahí radica una de las grandes, digamos, oportunidades del derecho administrativo, conseguir llevar a la materialización los derechos humanos, en especial los de derechos sociales, económicos y culturales, superando esta visión pragmática de programático. Ya lo conseguiremos un día, estamos en ello, pero nunca nos planteamos el reto, ¿no? Como administración. Y bueno, con esto les agradezco estos minutos para la introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soriano. Muchas gracias, doctora Lina Nettel. Un placer escucharla. Vamos ahora a continuar en esta tertulia jurídica, decíamos, relacionada con la enseñanza del derecho en general, de los derechos humanos, del derecho constitucional y, por supuesto, también del derecho administrativo. Saludamos con mucho gusto a algunas personas, compañeros, grandes amigos, profesores que nos escriben, a Coco Carrasco, a Manuel Vidaurriarechi, a Raúl Héctor Navarro, a Maru Chávez, Cuauhtémoc de Dingen, a Isela Rodríguez, Diana Jacqueline, Araceli Ramírez, al doctor Sergio Cuaresma de Nicaragua, Alejandro Araujo. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros, y ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar los comentarios en esta tertulia de la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, maestría y doctorado con reconocimiento sobresaliente cum laude por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de esa misma ciudad, investigadora en la Universidad Autónoma de Nayarit, docente invitada en el Centro Didáctico Euroamericano de la Universidad de Salento, Italia, juez del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, juez del Tribunal Electoral del Estado de Colima, y actualmente es magistrada y presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit. Tiene investigaciones postdoctorales en la Universidad de Sorbona de París, en la Universidad de Fordham en Nueva York, y algunas de sus publicaciones son comentarios a resoluciones de 2014 y 2015 editadas por el Tribunal del Poder Judicial de la Federación Electoral, problemas y soluciones en el Estado Constitucional Democrático, justicia electoral local en México, realidades y perspectiva en democracia, constitución y derechos humanos en España, editado en España, el constitucionalismo que viene, perspectivas teóricas desde la convencionalidad, editado por Marcial Pons, consideraciones sobre justicia constitucional electoral local en México, la democracia a debate, perspectivas sobre democracia y gobernanza, también editorial Legis, Ratio Legis en España, temas de control de constitucionalidad y convencionalidad en México, editados por Porrúa, que ahora nos recibe, inconstitucionalidad por omisión legislativa en México, entre muchos otros. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y igualmente me gustaría agregar, ha coordinado de manera extraordinaria diversos programas académicos, incluidos el doctorado interinstitucional en Derecho de las Universidades Públicas del Centro Occidente de Anúyes, donde tuve la fortuna de que fuera mi profesora. Con mucho gusto, doctora, la escuchamos en un espacio de 10 minutos, si fuera tan amable. Gracias, doctor Jesús Soriano. Como decía la doctora Alina, es un gusto compartir con usted este panel, ver su crecimiento, ver toda la transformación jurídica que está usted aportando a través de su enseñanza en la Universidad de Guanajuato, también en la práctica jurídica, gran defensor de los derechos humanos es usted, doctor Jesús Soriano. Así es que mi agradecimiento para usted por convocarnos a este panel y moderarlo extraordinariamente. Y desde luego también es un gusto compartir, como lo decía la doctora, hemos hecho grandes proyectos en la red de posgrado, que a veces esa red se convierte en una especie como de utopía de lo que quisiéramos ser, el posgrado generador del conocimiento en el Estado mexicano, y a la vez
lidiar un poco con la burocracia que a veces nos pone el Sistema Nacional de Investigadores, y en todo esto creo que hemos tenido grandes coincidencias. Y bueno, hoy en el panel, muchas gracias, doctora Alina Nettel, por estar esta tarde con nosotros. Y desde luego no quiero iniciar mi presentación sin agradecer a la Casa Porrúa, quien siempre está preocupado no solo de, como decía usted bien, doctor Soriano, promover la cultura jurídica, sino también de darle el espacio de diálogo a sus autores. Entonces, mi agradecimiento para Jorge y para Flor, que siempre están al pendiente de todos nosotros, y desde luego a quien ha hecho posible que estas tertulias se lleven a cabo, y yo creo que entre sus amigos, y además nos está viendo, es al doctor Manuel Vidaurri. Gracias, doctor. Mi agradecimiento, mi cariño y mi admiración siempre para usted, un hombre congruente entre lo que dice y lo que hace. Así es que mi agradecimiento a todos ustedes. Desde luego, situándonos un poco en contexto, hoy estamos en esta charla virtual porque, pues, como ustedes saben, a partir del 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud nos declaró una pandemia, la pandemia del COVID, y lo que planteó una nueva realidad, un nuevo contexto en nuestros sistemas jurídicos. Y bueno, ¿qué ha puesto de manifiesto? Bueno, pues entre otras cosas, y hoy en la actualidad inclusive la OMC sienta una gran preocupación por América Latina en cuanto a la afectación que está teniendo como continente mucho mayor que la han tenido otros continentes, lo cual es entendible si estamos hablando que en América Latina hay grandes pobrezas, grandes desigualdades, el populismo arraigante que afecta a América Latina. Por eso el impacto real de la población de la pandemia, pues los estamos viendo. Y creo que esto es parte, cuando se me pidió hablar en esta tertulia del derecho constitucional, de la enseñanza del derecho constitucional, creo que es parte del derecho constitucional. Cómo atender a esas nuevas realidades, cómo atender a esa problemática, cómo hacer, decía la doctora Line, que creo que ese es el común denominador de todos, me atrevería a decir, inclusive del derecho penal. Cuando tú dices dentro de los derechos del derecho penal acusatorio, tienes que respetar los principios y valores del debido proceso, principios constitucionales, finalmente está inmerso el derecho constitucional. Pues durante la pandemia yo creo que no puede ser la excepción, aunque lo que ha puesto también de manifiesto es cómo los gobiernos lo han hecho mejor o peor, dependiendo la concentración del poder que se esté teniendo para tomar las medidas, los nulos controles parlamentarios que estamos viendo y también la opacidad del poder judicial. Entonces, ¿cuál es la realidad mexicana? Bueno, Perú, Brasil, sobre todo ahorita está muy afectado, y México son los países de América Latina a quien más les ha pagado la pandemia. En el caso concreto de México, somos el país que la OCDE estableció que tenemos menos pruebas en cuanto a las pruebas de COVID. Entonces, realmente no tenemos la información certera de qué está pasando con nuestra población. Y ante eso, ¿qué dice el derecho constitucional? Bueno, desde luego que el derecho constitucional nos plantea los grandes elementos, los grandes pilares del Estado constitucional y democrático de derecho, donde dentro de sus valores son las libertades y la protección y tutela de sus derechos fundamentales. Sin embargo, a pesar que México no hemos entrado al estado de excepción, es decir, no hemos hecho el procedimiento que nos marca el artículo 29 de la Constitución Federal, lo cierto que en nuestro estado sí ha habido limitaciones, aunque sea de forma informal, a nuestras libertades. Me explico mejor. Hemos limitado la libertad de reunión, la libertad de propiedad, de desarrollo económico. No podemos libremente abrir algún comercio, algún negocio si no se considera esencial. Hemos limitado el derecho a la educación, porque si bien se cambió la modalidad a una modalidad virtual, lo cierto es que el acceso a las herramientas telemáticas de la población se encuentra limitada, sobre todo en un país donde el 40% de personas mexicanas viven en una extrema pobreza. Entonces, el acceso a la educación en elementos telemáticos
no es lo más sencillo posible. No se puede acceder a él. El acceso a la justicia, los tribunales, claro, priorizando el derecho a la salud, porque es lo que tenemos que ponderar. Suspendieron plazos, se paralizaron procedimientos, hoy ya están retomando, hoy ya se habla del juicio en línea, hoy ya se está empleando los elementos de la tecnología, la inteligencia virtual para dar una mejor acceso a la justicia. Sin embargo, la realidad es que también se vio limitada ese acceso a la justicia y desde luego la democracia también, porque más de 50 países vieron aplazados las elecciones. Entonces, ¿qué vemos? ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué doy este contexto introductorio? Porque si bien el derecho constitucional nos habla de las libertades, nos habla de los derechos fundamentales, que estas son inmutables y son como las cláusulas pétreas que tenemos en nuestros ordenamientos, lo cierto es que también el derecho constitucional se impregna de nuestra realidad. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la enseñanza del derecho sí tiene que ser, como nos decía la profesora Alina, o como piensan que los constitucionalistas enseñan, es decir, sí la parte dogmática, sí los conceptos teóricos, porque si no hablamos de conceptos teóricos, alguien, sobre todo a veces escucho a mis estudiantes que dicen, bueno, pues luego en la práctica esto no sirve. Bueno, si la teoría no funciona, si la dogmática no sirve, pues entonces los abogados seríamos como los changuitos que únicamente repiten y se encuentran amaestrados lo que le enseñan en la práctica. No, yo creo que se compone de un todo desde la dogmática de los conceptos metodológicos esenciales que tenemos del Estado constitucional y de la parte orgánica, que es la estructura de los poderes. Pero yo creo, y así lo digo a mis estudiantes, que el derecho constitucional es un derecho del constitucionalismo vivo, un derecho que sea capaz de resolver los problemas sociológicos, los problemas reales, la falta de concretización de esos derechos fundamentales dentro del constitucionalismo. No solo debemos de enseñarles a diferenciar qué es un derecho fundamental y qué es un derecho humano, sino cómo defender esos derechos. Y así, hoy en día, creo que han quedado atrás posiciones, o al menos yo sí lo pienso y sí lo creo, posiciones formalistas, exegéticas, rigurosas, donde nos decían que la Constitución, tomando la teoría de Kelsen, era el cierre de nuestro ordenamiento jurídico. Hoy no podemos únicamente ver esa postura tan formalista que si el derecho fundamental, el derecho humano no se encuentra positivizado en la norma, pero que puede ser creado en un ámbito internacional y que es la gran reforma que nos comentaba la compañera Aline, que tuvo un gran boom en el 2011 con el artículo primero, pero que luego ha estado como aletargada. No lo sé, no sé si se debe también a los vaivenes que ha tenido nuestro órgano constitucional de la Suprema Corte en cuanto también a esa protección de jueces interamericanos que tenemos que hacer. Pero yo sí creo que el constitucionalismo, la enseñanza del derecho constitucional implica hablar de la internacionalización del derecho constitucional, de hablar ya no de esos conceptos de soberanía y competencia arraigados que nos tenían y que eso a lo mejor en ciertas ocasiones impiden a los órganos jurisdiccionales, incluso al propio país, proteger derechos fundamentales. Hoy en día, y creo que la pandemia es una buena prueba de ellos, tenemos que hablar de ordenamientos globales, del cosmopolitismo jurídico, de esa internacionalización del derecho, de ese bloque de constitucionalidad que si no lo tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico constitucional o legislado, pues que lo podemos traer del ámbito internacional. Creo que ese es un gran pendiente que tenemos los constitucionalistas, los profesores. El Estado constitucional se ha venido diseñando, a veces avanza, a veces retrocede, pero esa defensa
de los derechos fundamentales, de los elementos propios, del equilibrio del poder. Yo creo que es la enseñanza que le tenemos que dar a nuestros alumnos. Pero además yo sí creo que es una enseñanza, y con esto voy concluyendo, teórica, es una enseñanza práctica a través de la teoría del caso. ¿Por qué? Porque debemos de impregnar en nuestros alumnos el cómo poder litigar ese control de la Constitución, para que no se quede, como decía Lasalle, en una simple hoja de papel, sino que sea una Constitución, la norma fundante de todo el ordenamiento mexicano, junto con la normativa internacional, ese bloque de constitucionalidad que tenemos que saber utilizar y ejecutar por nuestros alumnos para cambiar esa realidad de vulneración de derechos fundamentales. Yo en esta participación aquí me quedo. Creo que hay una diferencia a esa enseñanza formalista del derecho, a esta nueva enseñanza que yo soy de los que abraza esa corriente. Muchas gracias, doctor Jesús Soriano. Al contrario, muchas gracias, doctora Irina, doctora Lina. Yo creo que hay grandes coincidencias en sus intervenciones. Primero, no dejamos de mencionar la concreción, podríamos afirmar, del modelo del Estado constitucional de derecho en la reforma paradigmática que ya va a cumplir casi una década, la del 2011 en materia de derechos humanos, que recordaba la doctora Alina Nettel, en esta idea además muy interesante que señala de el derecho administrativo como la concreción en realidad del derecho constitucional, y con ello pues estas ideas que nos da enlazadas a su vez con la protección de los derechos. La doctora Irina, por su parte, hemos escuchado, estimadas compañeras, compañeros que nos ven, que nos escuchan, pues que hay grandes problemas, por supuesto, latinoamericanos. Ella mencionaba, por ejemplo, el populismo, las grandes concentraciones del poder, a veces la opacidad que existe en la impartición de justicia, cómo eso impacta, por supuesto, también en la conformación del propio derecho constitucional, que, como ella señala, tiene entre sus pilares precisamente el reconocimiento de las libertades y el reconocimiento de los derechos. A mí me llama mucho la atención, doctora Irina, cuando usted comenta el estudio y la enseñanza del derecho constitucional tienen que ahora trascender hacia el estudio internacional de la disciplina y la internacionalización de la disciplina, porque es algo que decimos mucho en materia de derechos humanos, pero no en materia de derecho constitucional, ¿no? Entonces parece que tenemos que estudiar y enseñar la internacionalización no solo de los derechos, sino del propio derecho constitucional, ¿no? Esta trascendencia, pues que obliga estos tiempos en los que vivimos, y ella me gusta mucho que pone, bueno, como antecedente el tema de la pandemia, al cual nos estamos adaptando a veces con mucho trabajo, ¿no? Y en el que hay personas que, por supuesto, están padeciendo mucho estos tiempos que vivimos, la limitación a los derechos. Yo coincido con usted, doctora Irina, cuando señala la educación. Parece que la educación también hay una limitación al ejercicio de la educación, y es un tema que, como es considerado, yo creo que ahí está mala denominación, no esencial. Claro que es esencial, solamente que a lo mejor debe de tener otros espacios, por supuesto, son los que debe permitirse su ejercicio. Brevemente me gustaría aprovechar para comentar que la enseñanza de los derechos humanos, y aquí también regreso un poco a lo que comentaba la doctora Alina Nettel, en la generación de profesores en la que nos encontramos, pues nos toca un asunto muy emocionante, pero también complejo, porque fuimos alumnos que no estudiamos derechos humanos como alumnos de derecho. Estudiamos garantías individuales y estudiamos derecho constitucional, pero bajo otra perspectiva. Yo me atrevería a decir que nuestra educación jurídica sí tenía que haberse actualizado ya desde los momentos posteriores a la culminación de la Segunda Guerra Mundial y la consolidación del Estado constitucional. Sin embargo, pues bueno, no sucedió, y por muchas generaciones se siguió estudiando la idea de las garantías individuales, obviamente, ¿no? Porque así se encontraban constitucionalizadas las libertades en nuestra propia Constitución. Y entonces el reto que nos plantea la enseñanza del derecho constitucional, particularmente los derechos humanos, es ahora una generación de profesoras, de investigadores que no fuimos formados en materia de derechos humanos en el nivel básico, en el nivel superior, pero que ahora tenemos esa afortunada responsabilidad. Y entonces todo esto pues nos ha llevado, yo creo que coinciden aquí, yo observo hay varios
profesoras, grandes profesoras y profesores de derechos humanos que ahora nos están escuchando, yo creo que todos hemos tenido que ser creativos y ver la manera en la cual enseñamos de la mejor forma atendiendo a esa responsabilidad. A mí me gustaría brevemente comentarles, y también a lo mejor puede ser de su interés, y aprovechando que se encuentra también amablemente conectado el doctor Manuel Vidaurri. Él hace varios años tuvo una extraordinaria idea en Guanajuato, antes de que se reformara la Constitución, incluso en el 2011, para crear una red de profesores y profesoras de derechos humanos en el Estado, que comenzamos, y ahí tuve la oportunidad de participar también en la fundación de esa red, que comenzamos a estructurar contenidos dogmáticos, pero también de alguna manera didácticos sobre la enseñanza, la investigación en materia de derechos humanos. Nosotros pensamos que y observábamos que cuando se comenzaba a estudiar derechos humanos, únicamente se hacía alusión a una dimensión ética, lo cual está muy bien, pero que además había que incorporar otras dimensiones como la propiamente histórica, es decir, ahora a nosotros nos corresponde entender cómo se ha construido jurídica e históricamente el concepto de derechos humanos, y además una dimensión, claro, obviamente jurídica, ¿no? Una histórica y además una jurídica. Que por cierto, ahora estaba recordando, conjuntamente con el profesor Vidaurri, publicamos en la editorial Porrúa, hace más de una década seguramente, este trabajo de la red que hicimos respecto a la enseñanza en particular de los derechos humanos. Entonces, pues evidentemente vivimos nuevos tiempos. Yo también, recordando lo que decía la doctora Alina Nettel, me siento agradecido y afortunado de vivir este momento. Nos ha permitido ser creativos en la enseñanza, en la investigación. Es una enorme dicha poder ser profesores universitarios y en este momento además pensar de qué manera mejoramos nuestros procesos educativos con las y los estudiantes. Por supuesto que ha habido, yo creo que, no sé si coincidan las profesoras conmigo, una serie de elementos remediales, si se pueden decir, en los posgrados, ¿no? Que han venido un poco de alguna manera, a acentuar la importancia del estudio de los derechos humanos. Entonces, pues bueno, bajo esta lógica en la que nos hemos inscrito, amables compañeros y compañeras que nos escuchan, que nos ven, vamos a continuar, y para lo cual le pediría, pues, en un espacio de 3-4 minutos a la doctora Alina Nettel y posteriormente a la doctora Irina Cervantes, si nos pudieran mencionar algunas reflexiones finales, para después dar lugar a algunos comentarios de las personas que nos siguen. Muchas gracias, doctor Jesús. Es como siempre una oportunidad de reflexión con tan grande la meta y el ensueño del posgrado, pues es difícil. Pero creo que había 3 cosas que me gustaría mucho decir. Uno, sí, en efecto, nos sentimos todos en común con las perspectivas de crecimiento del país a través de los posgrados, y el posgrado en Derecho es uno de ellos, y que esto representa dar la oportunidad de la reflexión y la abstracción de aquello que debe de preceder a la transformación, la aplicación, la intervención. La doctora Irina lo dijo con mucha claridad. No puede que quedarán protegidos el egresado de la universidad y el posgrado, tanto el pregrado como el posgrado quedarán en una burbuja. No, tenemos que poderles enseñar aquello que les permite cambiar pautas de comportamiento. No, pero no me explico solo de ellos, sino de los poderes con los que actúan. Van al poder legislativo, pautas de comportamiento, en la creación de leyes, en el proceso legislativo, en las proyecciones del cumplimiento de las fines del Estado, en el Poder Judicial, sobre todo, tanto como servidores públicos al servicio del Poder Judicial, como abogados litigantes, como representantes de las asociaciones civiles, como representantes de intereses sociales, en general, tienen que poder intervenir. Y eso hace el reto doblemente gustoso en la universidad, tanto en pregrado como en posgrado. Y sobre todo también incluyendo posgrados científicos, como por ejemplo los que ofrecemos en Querétaro. La otra idea, brevemente, que quisiera señalar es cómo el derecho administrativo y los derechos humanos tienen una doble perspectiva de abordaje. Uno es, en efecto, el ejercicio
la tutela y el ejercicio, y por otra parte también es el control del poder. Porque cuando hablamos de derecho administrativo y hablamos, por ejemplo, del juicio de nulidad, parece que estamos hablando de una justicia menor y nada que ver. Hemos de buscar la apuesta porque la justicia administrativa sea concebido, articulado en las distintas entidades federativas, cada una con sus tribunales, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concebidos como mecanismos de control del poder, porque eso es el juicio de nulidad para el acto administrativo, en donde si bien lo que se ejerce son la legalidad del acto, lo cierto es que sus proyecciones y el cambio de concepción de los jueces administrativos sobre el control del poder a través del juicio de nulidad es esencial para la modernización del Estado y de las administraciones públicas, y por ende de la tutela de derechos humanos. Esto es dos caras de una misma moneda, que aunadas a las transformaciones de las universidades, confío que nos darán un país mejor de lo que ya es, porque creo que lo es. Y sobre todo con una última idea que quisiera aprovechar, robarle al doctor Soriano, estoy abusando de del tiempo, pero transmitir mi fortaleza a los estudiantes universitarios que en esta época de la pandemia, pues miren, yo que trabajo en la Universidad Autónoma de Querétaro, se decía hace unos años que las estadísticas nos arrojaban que cerca de un 70% de nuestros estudiantes venían de familias que tenían no más de 6,000 pesos de ingresos al mes por familia. Y con eso, en el esfuerzo que representa para esas familias, nos lo llevaban a la universidad y egresaban habitualmente las primeras generaciones de su familia universitarios. Frente a lo que supone la fractura económica de la pandemia y el confinamiento, no me queda más que decir que todo mi ánimo, todas mis fuerzas, que las instituciones educativas, las universidades estatales públicas están haciendo, creo, muchas de ellas grandes esfuerzos por conseguir que no haya una deserción en los próximos semestres. Que mi esfuerzo para los muchachos, mi esfuerzo para las familias y para los profesores que estamos involucrados en ello. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Alina. Doctor Irina Cervantes, si fuera tan amable. Gracias, doctor Soriano. Yo creo que, bueno, al escuchar a la doctora Alina, al escucharlo a usted, doctor Soriano, queda claro cuál es la calidad de profesores que están teniendo nuestros alumnos en la universidad pública. Guanajuato, Querétaro, Nayarit es prueba de ello. Entonces yo sí, pues reconocerle su compromiso con esta enseñanza, yo diría humanista del derecho, de los derechos humanos, del derecho administrativo, y yo creo que esa es la realidad. Ayer hablaba con un autor de esta casa editorial Porrúa, con el doctor Javier Ruiz Pérez, y le comentaba que hoy teníamos una tertulia, y me dijo, ¿ya leíste el artículo que tengo publicado con Porrúa sobre la Constitución y su estudio? Y le dije, la verdad que no. Y bueno, me lo pasó y lo leí, y gracias a eso, pues yo sí coincido con el doctor Javier Ruiz Pérez, que comenta que el derecho constitucional pues no es en sí ese conjunto de normas que regulan el proceso democrático puramente instrumental y formalista, sino que es el derecho de la democracia y las libertades. Yo creo que ese sería el elemento con el que me quedo, y con esto cierro. Nosotros, como operadores jurídicos, como formadores, como enseñar, al transmitir el conocimiento, debemos de sembrar en nuestros alumnos que la Constitución y su supremacía no es un gran poema jurídico. Yo creo que es el gran documento fundante que contiene los derechos y libertades, y que nosotros en todas las áreas en que se desempeñe un jurista debemos de enseñarle y dar las herramientas para concretizarlo. Usted mencionaba algo muy interesante, doctor Soriano, que es, o la doctora Lina, no recuerdo, la concentración del poder. Yo creo que los derechos fundamentales son ese límite a esa excesiva control del poder. Yo creo que los juristas tenemos que respirar el Estado constitucional, debemos cambiar que fue buena, yo creo que en su momento fue buena esa formación un tanto positivista
que nos dijeron y que a lo mejor algunos jueces, yo me he encontrado incluso con compañeros que cuando les digo, no, pues esto podemos hacer una interpretación constitucional, una ponderación de derechos, ver si pasa el test de constitucional. Me dice, no, es que eso no lo contempla la norma electoral, no está dentro del ordenamiento jurídico. Les digo, no, pero hay que bajar esa interpretación de tal tratado del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos que nos da la restauración y las medidas de no reparación para la víctima. Y es un poco un cambio de panorama, es un poco de decir, abogado, jurista, pasamos de aprenderte y recitar o recetar la ley a abrir tus conocimientos, a que no somos un sistema jurídico aislado, a que estamos en esta internacionalización del derecho, que si nuestro Estado no protege algún derecho dentro de su Carta Fundamental, de alguna forma llega a él por una producción internacional en la que el Estado es parte. Entonces yo creo que sí es bien importante esa enseñanza del derecho, el que nuestros alumnos sean lógicos y muy de la ciencia jurídica. Yo creo que la ciencia jurídica también lleva interdisciplinaridad. Todos al final nos relacionamos y eso es lo que tenemos que impregnar. Y bueno, antes de concluir, pues quiero agradecer también a mis alumnos de la Universidad Autónoma de Nayarit, que me acompañan voluntariamente, les comenté que estaríamos hablando, y ojalá podamos tener más espacios para reflexionar si vamos por buen camino en la enseñanza del derecho constitucional, del derecho administrativo, de los derechos humanos, o nos replanteamos qué necesitamos. Pero yo creo que nuestro derecho tiene que servir para cambiar nuestra realidad en el país, que es realmente una realidad preocupante. Hay factores reales de poder en este país. La delincuencia organizada es un factor real de poder que muta el constitucionalismo mexicano. Entonces es importante darle solución a todos estos problemas a través del derecho constitucional. Muchas gracias, doctor Soriano y doctora Ali. Gracias, doctora Irina. Y bueno, sirve, me parece mucho esta reflexión que usted hace respecto a la impartición de justicia en materia electoral y la incorporación de esta nueva forma de entender el derecho. Eso es muy importante, porque yo creo que y bueno, se relaciona con todo lo que hemos dicho, uno de esos grandes retos, y no solo retos, obligaciones incluso normativas derivadas de nuestra propia Constitución, cuando por ejemplo señala el binomio entre derechos humanos y educación pública, es entender que en realidad existe una transformación, yo diría, afortunada del derecho por culpa de los derechos humanos, ¿no? A partir de la segunda mitad del siglo XX, en la que se hizo una pausa en la ciencia jurídica para preguntarnos qué debíamos entender ahora por el derecho y cómo debía interpretarse, ¿no? Lo cual, pues claro que incorpora directamente áreas como el derecho administrativo, como el derecho constitucional, el derecho electoral, pero además, pues prácticamente todo el cuerpo normativo que tiene que ser visto bajo estos nuevos ojos, ¿no? Con estos nuevos ojos me parece que se han construido. Y también aprovecho, y me lo recuerda, doctor Irina, también agradecer a nuestros estudiantes y también profesoras y profesores que están también conectados. Les agradecemos mucho que hayan participado. También hay una opción ahí en el chat que tenemos disponible para que ustedes puedan hacer comentarios o también pudiesen realizar alguna pregunta. Muchas gracias a Alejandro Araujo, a Cristel Belgoza, a Leonel Ramírez, a Jorge González, a Silvia Chávez, al doctor Sergio Cuaresma, a Jorge Martínez, a Jonathan Hernández, a Díaz Pérez, a Maite Benítez, a Gabriela Naranjo, a Maite Benítez, a Alejandro Sánchez García, a Felipe Hernández, a Fermín Cornejo, etcétera, a todos ellos que han estado siguiendo la transmisión. Y ahora, si ustedes me lo permiten, voy a leer algunos comentarios y parece que también aquí hay un par de preguntas, si es que ustedes con confianza me comentan, pues si quieren hacer algún comentario al respecto. Carlos Puerto nos señala que existe una gran área de oportunidad en cuanto a la restitución de los derechos humanos.
en primera instancia dentro del sistema interamericano que permea de facto y de jure al Estado mexicano en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la Corte Interamericana. Es allí donde los conceptos perpetuados como la soberanía quedan obsoletos en cuanto a la misma obligación constitucional de protección, restitución, previsto en el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Por lo que nos comenta Carlos, pues ahí queda un trabajo arduo que tendríamos que atender en esta materia. También hay una pregunta que nos hacen, doctoras, estaría a su disposición, respecto a qué papel juegan los abogados litigantes para acercar la justicia administrativa a la vida cotidiana. Así que yo creo que eso es, y bueno, yo creo que en general los litigantes, pero adelante, doctor. Creo que toca robarme la pregunta, ¿verdad? La materia administrativa. Bueno, la verdad es que muy importante. De hecho, en algún momento solté ahí una idea que ha estado presente de manera sostenida, pero velada en la materia administrativa, entender la justicia administrativa como una justicia menor, por desgracia. Hasta malos chistes hay que evito, pero que se dice, bueno, ¿quiénes van a la justicia administrativa? Los que no tienen amigos, dicen. O sea, esa es una incomprensión de cómo la justicia administrativa quedó relegada en el país. Y además, déjenme decirles, sé que tenemos poco tiempo, pero por cuestiones históricas, ni más ni menos que la intervención francesa, dio lugar a que se relegara de una manera coyuntural, desde finales del siglo pasado, bueno, antepasado ya, y luego en el siglo XX su despertar fue lento a través de la justicia de estricto sentido fiscal, tributaria, el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa. Ya sobre finales del siglo pasado se agregó las competencias en materia administrativa, y luego ahora el Sistema Nacional Anticorrupción nos hace favor de que regrese, digamos, el género a la especie, ¿no? Y que queden los tribunales como tribunales de justicia administrativa, el Tribunal Federal y los tribunales de los estados. Pero Guanajuato es un caso muy peculiar en donde se ve de primera mano que siempre ha tenido un desenvolvimiento muy exponencial, digamos así, en lo orgánico, en lo funcional y sobre todo con las encomiendas de tutela. Pero el caso es que la justicia administrativa tiene este toquecito histórico y que da lugar a que si ustedes hablan en el foro y comentan entre colegas que se dedican a la materia, tenemos siempre presente que esencialmente es materia fiscal la que se litiga. Y, por ejemplo, hay efectos, digamos, perversos en que la gran mayoría de los juicios de materia fiscal se resuelven por la forma, no por el fondo. Luego, hablando ya en materia estrictamente administrativa, no necesariamente tributaria, fiscal, cómo ese control de legalidad del acto se queda habitualmente con pero, por ejemplo, entrar a conocer elementos esenciales del acto administrativo como la finalidad, pues se quedan relegados porque, bueno, este elemento histórico de considerarse paralelo al aparato administrativo, a que se litiga en materia administrativa, pues multas de tránsito, ¿verdad? Pero que no se aprecia como un mecanismo de identificación de allá donde la administración se está separando de la ley, y esto que le llamamos control de legalidad, no se identifica en su proyección en el foro jurídico, quiero decir, a la tutela de las libertades, los derechos económicos, licencias administrativas, con suerte lo vemos en la materia urbanística, ¿no? Los grandes desarrolladores, a ellos sí les interesa la justicia administrativa, ¿no? Pero claro, desde la posición del particular, también estamos hablando de los derechos adquiridos por licencias de funcionamiento de un negocio, de un abarrote aquí enfrente de mi casa, que es la suya. Estamos hablando del derecho a la educación a través de actos administrativos que pueden emitir algunas entidades prestadoras de servicios públicos educativos públicos, algunas, no todas. Allí, por ejemplo, en algunos estados hay ciertas limitaciones a conocer de actos emitidos por universidades autónomas. Pero bueno, lo que quiero decir es, la justicia administrativa llega a todas las expresiones de la actividad social, económica de la ciudadanía.
¿Cómo fortalecer el derecho administrativo en el ejercicio del foro? Bueno, especializándose en buena medida, conociendo estos aspectos en diplomados, en especialidades, evidentemente desde la licenciatura, volcarnos a este conocimiento del acto administrativo que va mucho más allá que la estricta materia tributaria. Y con esto que no tengo ningún prejuicio contra los abogados fiscalistas. Bueno, yo creo que con eso no quisiera abusar del tiempo. Muchas gracias, doctora Alina. Bueno, también es... Perdón, doctora Alina. Sí. En relación a la pregunta que le hicieron a Aline, yo creo que, y nada más así brevemente, sí, es un papel muy importante que juegan los abogados dentro del litigio administrativo. Y yo creo que hoy no solo tienen que velar por la legalidad del acto arbitrario, sino también por su constitucionalidad. Yo creo que a veces los abogados se enfrentan con operadores judiciales que no quieren pasar más allá de lo que dice la norma. Y creo que hoy en día, y de esto dimos cuenta los tres, que hay sistemas inclusive supranacionales para hacer valer los derechos que se tienen que hacer efectivos, inclusive en sede administrativa. Por ejemplo, ante una mala decisión de un órgano jurisdiccional administrativo, pues procede la responsabilidad del Estado por error judicial. Entonces, lo que comentaba la doctora Aline era muy cierto. Los abogados deben de prepararse y ir impugnando hasta donde ellos consideren que se tutela una verdadera eficacia de los derechos que reclaman para sus clientes. Era mi aportación. Muchas gracias, doctora Irina, doctora Alina, por sus amables comentarios. Felipe Hernández nos comenta: las circunstancias actuales le dan la razón, dice, al Estado Constitucional de Derecho. Hoy debemos racionalizar diversos factores y elementos para aplicar el derecho. También nos saluda Fermín Cornejo, el Richivas BS nos dice: un gusto escucharnos. De la Maestría de Justicia Constitucional, a Jonathan Hernández Nava, muchas gracias, a Sandra Arriaga, a René Valderrama. Sandra Arriaga nos comenta algo que creo que también nos debe resultar muy importante. Dice ella: soy profesora de un tecnológico superior, dice, y aunque no es mi línea de estudio, ella estima como enriquecedor lo que hemos dicho, y eso yo creo que es algo que también me parece que es otro de los retos de la enseñanza de los derechos humanos, ¿no? Únicamente no quedarnos en nuestro esfuerzo hacia el nivel licenciatura o posgrado, sino también pensar cómo vamos a aportar para la enseñanza de los derechos humanos, pues en todos los espacios académicos. Santiago Misael, muchas gracias, a Mauro Cuevas, a Carla Nogués, a Lupita Franco, a Miguel Omelí. Alejandro Sánchez García nos pregunta: bajo el principio de unidad jurisdiccional, ¿qué conveniencia hay o no de trasladar los tribunales administrativos al Poder Judicial? Y si ello sería más garantista o no en materia de derechos humanos. No sé si en un minutito pudiéramos contestar esa pregunta, por favor. Me encantaría poder hacerlo en un minuto, sería difícil, pero lo que sí voy a decir es que, miren, la experiencia internacional... Perdón, una idea nada más. La experiencia internacional nos explica cómo la judicialización de los tribunales administrativos, por ejemplo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo en España o en Alemania o en otros países de América Latina también, no creará la garantía de imparcialidad que los mismos jueces puedan vulnerar estando en el tribunal judicial, digamos, en poder judicial, como tampoco se afecta si están en el ámbito formalmente administrativo, perdón. Es decir, lo que hace la diferencia es cómo los administrativos ejercen lo que les confiere la norma para resolver los litigios entre la administración y el particular. No es en qué poder están, sino cómo asumen su responsabilidad. Perdóname, sí, doctora Irina. No, yo coincido con la doctora y me enlazo rápidamente, y sí, en este breve tiempo que nos queda, que lo importante es no dónde se encuentran, sí en un órgano independiente, sino en el seno del Poder Judicial. La unicidad siempre es buena. Lo importante es que los tribunales, ya sean administrativos, electorales, ordinarios, brinden una tutela judicial efectiva. Yo creo que le resuelvan problemas al justiciable. Ese es el punto.
¿Van a ser más humanistas? No. Sí, claro que lo tienen que hacer, deben de resolver. No tienen que estar buscando los órganos jurisdiccionales cómo quitarse los asuntos, desechándolos, buscando cuestiones formales, sin procedencias, para no resolver la controversia. Hay que darle esa tutela judicial efectiva al ciudadano. Bien, pues muchas gracias, se nos ha acabado el tiempo, muchas gracias por esta amable tertulia, ojalá que nos den una segunda parte, hay muchas preguntas que se quedaron pendientes y nuevamente gracias a la Biblioteca Jurídica Porrúa y a todas y todos ustedes, queridas profesoras, un abrazo a la distancia y bueno, esperemos vernos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Soriana, doctora Aline, un gusto. Igualmente, gracias. Igualmente, doctora Aline. Gracias, doctor Manuel Vidaurri, gracias por este un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Muchas gracias. No tuvimos la oportunidad de contestar todas las preguntas, bueno, pues seguimos, tienen nuestros email y con todo gusto estamos para servirles los profesores universitarios. Claro que sí. Pues bueno, tengan muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. Gracias.